Buenas tardes, yo soy Fabricio Barrio Nuevo, soy ayudante de primera de la Cátedra de Química Biológica y Fisiología Vegetal del PUCA y hoy vamos a ver una introducción a la química orgánica o química de los compuestos del carbono. La química orgánica es una rama de la química que estudia los compuestos a base de carbono. Podemos decir que esos compuestos a base de carbono son compuestos que tienen enlaces carbono-carbono, y esos enlaces tienen una particularidad que son enlaces covalentes carbono-carbono. También aparecen no solamente enlaces carbono-carbono, enlaces covalentes carbono-carbono, sino también van a aparecer enlaces carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y carbono con algún otro elemento. Pero la característica principal que tienen los compuestos a base de carbono es que hay muchos enlaces o más de un enlace carbono-carbono que tienen las características de ser covalentes, salvo una excepción que es el metano, que tiene un solo carbono, pero después los demás elementos son de dos o más carbonos enlazados. Pero esa es la característica que tienen estos compuestos, y existen muchísimos más compuestos a base de carbonos que compuestos que se llaman inorgánicos, que no son a base de carbono. Entonces es una rama de la química muy amplia. El estudio de los compuestos de carbonos es de gran importancia, ya que existen varios millones de compuestos orgánicos conocidos, lo cual se puede considerar que son 10 veces el número de compuestos inorgánicos, los compuestos que estudia la química inorgánica. Si bien los usos son muy variados, se puede, o mejor dicho, se presentan tanto en la vida como parte de la composición de las células, se presenta también en las vías metabólicas, se presenta en la industria. Si consideramos la importancia para la vida, como les decía, en las células, en la biología celular, los organismos vivos están formados por compuestos orgánicos. Nosotros vamos a ver que más adelante vamos a estudiar cuáles son esos compuestos orgánicos, que son los que son la base de la vida. También vamos a estudiar en la parte bioquímica cuáles son las rutas metabólicas que permiten, cuáles son las fuentes de energía y cómo son, cómo se utilizan esa fuente o esa energía en distintos mecanismos, que son los mecanismos metabólicos. Esos procesos que son imprescindibles para la vida están mediados por compuestos de carbono. Y también, si consideramos un apartado, que los fármacos los remedios que tomamos, una gran cantidad de esos remedios, ya sean antibióticos, analgésicos, están compuestos o están formados por compuestos orgánicos. En la industria encontramos compuestos inorgánicos por todos lados, desde los combustibles, los plásticos, las fibras naturales sintéticas, quiere decir las ropas, las zapatillas, los zapatos, los fertilizantes, los colores, las pinturas que se usan para colorear, ya sea tanto una ropa, pintar una casa, todas están, tienen incidencia los compuestos orgánicos. En esta asignatura, que es química biológica y fisiología vegetal, como habíamos visto, en lo que respecta a los compuestos orgánicos más importantes para nosotros van a ser las biomoléculas. Esas biomoléculas son de 4 tipos, que son las que están viendo en pantalla.
los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esos son los compuestos orgánicos o biomoléculas más importantes que están presentes en que son necesarios para la vida. Están presentes en las células, por ejemplo. Entonces, si bien hay otra serie de compuestos orgánicos que también son importantes, estos 4 tipos de biomoléculas son los que consideramos los más importantes. Y dentro de las vías metabólicas que vamos a ver la respiración celular y la fotosíntesis, que van a estar, como es fisiología vegetal, va a estar orientado hacia los procesos de los vegetales. A continuación vamos a ver algunas características del átomo de carbono. El carbono está rodeado, si ustedes se fijan en la tabla periódica, está en el grupo 4A. Le falta 4 electrones para llegar a la configuración de gas noble más próximo, que es la del neón, y por lo general forma enlace con estos elementos que están en pantalla, principalmente con el hidrógeno, pero también forma con el nitrógeno y el oxígeno en menor medida, pero también aparecen enlaces con los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, con el azufre, el fósforo y el silicio, y con el boro. Pero vamos a ver cuál es la característica principal que presenta la estructura atómica o el átomo de carbono. Si ustedes se fijan, el átomo de carbono posee 6 protones y 6 electrones. Estos 6 electrones se ubican los 2 primeros en el nivel más bajo de energía, que es el 1s, y los 4 siguientes se ubican 2 en el nivel 2s y otros 2 en el nivel 2p. Como sabemos, hay 3 subniveles 2p, cada uno con la posibilidad de alojar 2 electrones en total. ¿Qué quiere decir? Que si miramos acá, para completar el cuadradito, los cuadraditos, necesitaríamos 1, 2, 3, 4 electrones, que era lo que yo le venía diciendo, que con esos 4 llega a la configuración de gas noble más cercano, que es la del neón. Vamos a ver un poquito en qué consiste esto y cuál es la característica o cuál es la particularidad que le da esto al átomo de carbono. Vamos a ver un poquito. Tengo acá en la pizarra, ahí está. Fíjense que, como le venía diciendo, el primer este vendría a ser el primer nivel de energía. Ese nivel de energía no va a cambiar. Este vendría a ser el nivel más interno, que es este que está acá, que tiene 2 electrones. Este no va a ser modificado. Los que van a ser modificados van a ser estos 4 niveles de energía, o el segundo nivel de energía en realidad, que se da a continuación. Y ese segundo nivel de energía tiene o presenta diferentes tipos orbitales. Para empezar, presenta un orbital S. Vamos a cambiar el color del lápiz. El orbital S, que sería, orbital S, que sería este, que tiene 2 electrones. Este vendría a ser este orbital que está en rojo. Ahora, también junto con ese orbital S, en el nivel de energía 2, vamos a ver que tenemos orbitales P. Vamos a tener 3
tipos de orbitales P. Un orbital PX, un PI y un orbital PZ. Perdón, ahí lo puse mal las flechas. El PX sería el que está en la dirección del eje X. Esa estaba bien. El PI, el orbital que está en la dirección del eje Y. Y el PZ, el que está en la dirección del eje Z. Entonces vamos a tener 3 orbitales. Cada uno de estos orbitales puede alojar como máximo 2 electrones. ¿Qué nos estaría faltando para completar entonces el nivel, los orbitales P, perdón, en el nivel 2 de energía? Un electrón más acá, un electrón más acá, con spin opuesto, y acá 2 electrones. En una primera instancia lo que uno podría decir es este orbital 2s está completo, ese no va a formar enlace. Entonces lo que se esperaría es que el carbono, cuando forme enlace con estos dos que están digamos con los orbitales sin completar. Entonces que use este y use este orbital y forme un compuesto que sea del estilo CH2. Bueno, eso no ocurre en la vida real. En la vida real existe otro compuesto que es el CH4, que es el metano. Bueno, entonces existen diversas teorías en las cuales se explica, se trata de explicar la existencia de estos compuestos y no la de este compuesto. Entonces, una de las teorías habla de la hibridación de orbitales. Hibridación de orbitales. ¿Qué significa eso? Que a partir de la unión de orbitales P y orbitales S, de este orbital que está en rojo acá, vamos a cambiar el color del lápiz, de este orbital que está en rojo, con 1, con 2 o con los 3 orbitales P, forman nuevos tipos de orbitales. Y eso se da gracias a que la energía que tiene el orbital 2s está muy próxima a la energía del orbital 2p o de los orbitales 2p. Entonces, como la energía que hay que separa un tipo orbital del otro tipo orbital es bastante poca, digamos, se puede decir que se van a formar nuevos tipos de orbitales. Esos tipos de orbitales van a ser, si se combina un orbital S con un orbital P, voy a tener 2 orbitales SP. Si combino un orbital S con 2 orbitales P, lo que se va a tener van a ser 3 orbitales SP al cuadrado o SP2. Y si tengo un orbital S que se combina con 3 orbitales P, lo que se va a obtener van a ser 4 orbitales SP3 o SP cubo. Entonces esas van a ser las posibles combinaciones de orbitales. Fíjense que siempre se va a tener un orbital S con un P o un orbital S
con 2 orbitales p, un orbital s con 3 orbitales p. Siempre se va a tener en cuenta un orbital s, que es el que se va a combinar con los otros orbitales. ¿Qué va a suceder de la combinación de un orbital que es esférico con un orbital que es lobular, como son los orbitales p? Lo que se van a obtener van a ser 2 orbitales lobulares, pero un lóbulo pequeño y un lóbulo grande. Y el otro obviamente va a tener spin opuesto, va a estar en el otro sentido. Entonces, ¿qué es este? Este es un orbital S, este es un orbital P, y este es un orbital SP, y este es otro orbital SP. Espero que se entienda eso. Entonces, el carbono tiene una particularidad de que la diferencia de energía que hay entre su orbital 2s y los orbitales 2p es poca. Entonces, pueden surgir combinación de orbitales. Y con eso se va a explicar la aparición de ciertas o ciertos tipos de enlace. Vamos a volver a la presentación un poquito. Fíjense, esto es lo que yo les decía. Cuando se combinan orbitales, que son orbitales, un orbital S con un orbital P, lo que se obtiene son, mejor dicho, 2 orbitales SP, como en este caso. El que dice tiene un ángulo de 180 grados. Ahora, cuando hay 2 orbitales P que se combinan con un orbital S, lo que se obtiene son estos orbitales SP cuadrado o SP2. Y cuando se combinan los 3 orbitales P con el orbital S, lo que se obtienen son estos orbitales SP cubo, como se puede ver acá abajo. Y eso explica que, por ejemplo, el metano, el metano tenga un ángulo de enlace, un ángulo entre enlace y enlace de 120 grados. Perdón, 109,5. 104 es el del agua. 120 es cuando tengo orbitales SP cuadrado. Y 109,5 son los orbitales SP cubo o SP3. Entonces, esta particularidad de formar orbitales híbridos es una particularidad que tiene el carbono. También hay otros elementos que lo tienen, como el oxígeno, pero le da ciertas características. Por ejemplo, que pueda formular compuestos como el metano, en los cuales cuando se combina el carbono con el hidrógeno forma 4 enlaces con hidrógeno, todos los enlaces de igual longitud y con un ángulo de 109,5 grados. Entonces, este tipo de teorías explica. Bueno, a continuación vamos a ver un poco en qué consiste esto de los orbitales híbridos y en qué modifican a los tipos de enlace que pueden aparecer en los compuestos del carbono o los compuestos basados en carbono. Empecemos de atrás para adelante. Vamos a empezar con los orbitales SP cubo primero y iremos cambiando a los oyendo hacia orbitales hacia la hibridación SP de la SP cubo a la SP. Entonces arranquemos con la SP cubo. ¿En qué consiste? Consiste en, si tenemos un orbital S que tiene forma esférica, que quiere decir que no está orientado hacia ninguno de los ejes. Supongamos que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Pero en el orbital
En el nivel de energía 2, también además de ese orbital S, vamos a tener 3 orbitales P. Esos sí van a estar, perdón, van a estar orientados hacia los ejes de coordenadas. Vamos a tener un orbital que va a estar orientado en el sentido del eje Z, que le vamos a llamar PZ. Este va a ser el eje Z, este va a ser el orbital PZ. Así también vamos a tener, como veíamos allá arriba, otro orbital orientado al eje Y. Lo estoy graficando con color azul como los que teníamos arriba. Ese va a ser el orbital, si este es el eje, perdón, volví a dibujar el mismo orbital. Si este es el eje Y, este orbital va a ser el orbital PI. Y por último, vamos a tener un orbital en la dirección del eje X. Ese va a ser el orbital PX. Eje X, eje Z, eje Y. Cuando combinemos estos orbitales, lo que se van a obtener, o lo que se va a obtener, va a ser no uno, sino 4 orbitales orbitales híbridos que van a estar orientados sus extremos hacia las aristas de un tetraedro regular. Ya esto vamos a dibujarlo con lila porque es una combinación de rojo y azul, y vamos a tener orbitales, 4 orbitales que van a estar orientados hacia la arista del tetraedro regular. ¿Qué va a pasar con esto? Si en algún momento tengo algún elemento como ser hidrógeno que se enlaza, el hidrógeno solo tiene el orbital 1s, vamos a ver que al solapar los orbitales voy a necesitar 4 hidrógenos para completar la cantidad de enlaces necesarios. Entonces este es un hidrógeno, este es un carbono, este es otro hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Qué tenemos acá? El metano, que es un carbono enlazado a 4 hidrógenos. Entonces al solaparse el orbital 1s del hidrógeno, cada orbital 1s de su hidrógeno, del hidrógeno con un orbital sp cubo, vamos a tener 4 de estos 4 orbitales, podemos formar 4 enlaces. Entonces esa es una de las características que tiene el carbono. Ahora bajemos un poquito y veamos qué pasa si el carbono no toma los 3 orbitales, sino toma solamente 2 orbitales P para la formación de la hibridación. Por ejemplo, toma el S, el PZ y el PI. Entonces, ¿qué pasaría en el gráfico? Una es que se formarían 3
tres enlaces, tres orbitales sp2 que van a estar ubicados hacia los vértices de un triángulo rectángulo. Perdón, de un triángulo equilátero. Triángulo equilátero lo que tiene son ángulos de 120 grados en todos sus ángulos. Entonces, voy a tratar de dibujar en un plano qué pasaría. Supónganse que esto es un plano. Y tengo la formación de los orbitales híbridos SP cuadrado. Entonces tengo este es un SP cuadrado, este es otro SP cuadrado y este es otro SP cuadrado. Como tomé tres orbitales, un orbital S y dos orbitales P, voy a obtener tres orbitales. Pero todavía me queda liberado o me queda sin hibridar un orbital P, que era el PX en ese caso. ¿Qué va a pasar? Ese orbital X, ese orbital PX se va a encontrar por encima y por debajo del plano donde están ubicados los otros orbitales. Entonces, cuando en compuestos como que tienen hibridación sp2, como el etileno, vamos a ver que al quedar libre un orbital P, en este caso el PX, habíamos dicho, estos van a poder formar un doble enlace. Esto lo podíamos ver en este tipo de gráficos. Cuando se enlaza un carbón con otro, queda un orbital P sin hibridar. Estos otros orbitales que están enlazados al hidrógeno, que están en lila, están todos sobre un mismo plano. Y el orbital que resta tiene un lóbulo por encima y otro lóbulo por debajo del plano. Entonces, esos orbitales se van a poder enlazar y formar enlaces dobles. Entonces, la particularidad de la hibridación sp2 es que me va a permitir tener enlaces dobles. Ahora, cuando vamos a la hibridación SP1 o SP, lo que se tienen van a ser dos orbitales P, porque al tomar solamente un orbital P junto con el S, que sería este el caso, un orbital P con el S, me quedan libres dos orbitales P. Esos dos orbitales P me permitirían también generar triples enlaces carbono-carbono. Entonces, la hibridación sp2 lo que me permite es generar dobles enlaces carbono-carbono. Son enlaces más fuertes que un enlace simple. Y la hibridación sp lo que me permite es obtener hibridaciones, al tener hibridación sp, tener enlaces que sean enlaces triples, que aún son más fuertes que los enlaces dobles. Entonces esa es otra particularidad que se ve en los compuestos basados en carbonos. Los compuestos que tienen hibridación sp cubo se dicen que son compuestos saturados.
todos sus enlaces o están eh, están ocupados por hidrógenos. En cambio, cuando yo tengo una hibridación sp cuadrado o una hibridación sp, voy a poder tener además enlaces carbono, un doble enlace carbono-carbono o un triple enlace carbono-carbono. Esa es una particularidad que me va a permitir los distintos tipos de hibridación que tienen los orbitales del átomo de carbono. Entonces, tiene una particularidad que es que el carbono tiene una diferencia de energía muy chica entre el orbital S y los orbitales P, con lo cual se puede o se presenta la posibilidad de hibridar orbitales S con P y tener, al hibridar el orbital, se dejan de tener esos orbitales S y P y se pasan a tener nuevos orbitales, que si se utiliza un solo orbital P, lo que se obtiene como resultado son dos orbitales SP, como se ve bien acá a la derecha. Cuando se utilizan dos orbitales P junto con el S, se obtienen tres orbitales SP, que están ubicados sobre un mismo plano y tienen una separación de 120 grados entre cada uno. Y cuando se toman los tres orbitales P junto con el S, se obtienen cuatro orbitales híbridos SP cubo, cada uno apuntando hacia los vértices de un tetraedro regular. Un tetraedro regular es una pirámide de base triangular, en el cual todos, como es regular, todos los lados tienen la misma longitud. La característica es que el ángulo formado por esos orbitales SP cubo es de 109,5 grados. ¿Y qué es lo que se corrobora en la práctica? En la molécula de metano, por ejemplo, que esta que está acá, bien arriba. Entonces aparece otra característica. Nosotros, cuando representemos moléculas orgánicas, la vamos a representar sobre un plano, o sea, la vamos a dibujar sobre un papel o sobre un Word o sobre algo que es plano. Entonces vamos a perder de vista la característica de los compuestos orgánicos, de algunos compuestos orgánicos que están formando ángulos, o sea que no son compuestos que son planos, sino que tienen una estructura tridimensional. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En este caso, vamos a ver cómo se llaman estos dos compuestos. El primero es el metano, ya lo vengo diciendo. El segundo es el etano. Hay ciertas formas de representar esos compuestos, como por ejemplo esta estructura que se ve a la derecha, en la cual los enlaces que son carbono y hidrógeno y que tienen un triangulito completo o lleno, son enlaces que se acercarían hacia el que está mirando, digamos, en forma tridimensional. Los que están en forma de punto son los que se alejan del que está mirando. Quiere decir que están del papel más allá, o de la pantalla más allá. Y los que tienen una línea están sobre el plano del papel o de la pantalla, por ejemplo. Entonces vamos a ver después que hay distintas formas de representar a una molécula orgánica. Y sí tenemos que tener en cuenta que las moléculas orgánicas por lo general tienen una estructura tridimensional, que eso se pierde muchas veces al representarlo en el papel. Bueno, dentro de lo que vamos a ver nosotros hoy, si bien vamos a ver que dentro de los compuestos orgánicos lo que vamos a tocar hoy son los hidrocarburos. Dentro de esos, los alifáticos, en particular, hoy vamos a ver los alcanos, los alquenos y alquinos,
Y también vamos a pegar un vistazo a los hidrocarburos cíclicos, que son los cicloalcanos. Por otro lado, existen otro tipo de hidrocarburos que son los aromáticos, que tienen otro tipo de estructura, una estructura que se basa en el benceno. Pero vamos a arrancar hoy con los hidrocarburos alifáticos y en especial con los alcanos, para ver cómo se nombran las estructuras. Vamos a ver que es bastante más complejo que la forma de representar y nombrar que los compuestos inorgánicos. Entonces hoy vamos a arrancar con estos hidrocarburos, y primero por los más sencillos, que son los alcanos. Entonces, para arrancar con el estudio de los hidrocarburos, vamos a empezar viendo los alcanos. Los alcanos son compuestos de carbono, cuya fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N más 2, donde N puede ser un número entero que arranca en 1 y va subiendo de 1 en 1 su valor. Entonces, cuando tenemos alcanos con esta fórmula, N puede ser 1, 2, 3, 4, etc. Solo se tienen enlaces sencillos, quiere decir que no va a haber doble enlace ni triple enlaces, y los carbonos están enlazados a hidrógeno, teniendo la mayor cantidad posible de enlaces carbono-hidrógeno. Esas son las características que tienen los alcanos. Por ejemplo, alcanos característicos son el metano, el etano y el propano, viéndolo desde su fórmula general. Entonces, metano, etano y propano. Vamos a ver que vamos a encontrarnos a lo largo del estudio con varios tipos de fórmulas. Fórmulas generales, fórmulas semidesarrolladas, fórmulas desarrolladas. Vamos a ir viendo que se presentan estos compuestos, se representan estos compuestos por distintos tipos de fórmulas que expresan lo mismo, digamos, pero tienen una diferencia en su representación. Por ejemplo, ahí arriba vemos una fórmula, o mejor dicho, todas estas son fórmulas desarrolladas. El metano, el etano y el propano aparecen en este gráfico representados con su fórmula desarrollada. Por ejemplo, el carbono enlazado a 4 hidrógenos es el metano. Si vamos a la fórmula general, era CH4, un carbono enlazado a 4 hidrógenos. El etano eran 2 carbonos que estaban enlazados a un total de 6 hidrógenos. Entonces, cuando vemos, el etano tiene 2 carbonos que están enlazados a 6 hidrógenos. Cada carbono tiene 3 hidrógenos. El propano, cuya fórmula es carbono 3, hidrógeno 8, son 3 carbonos y en total están enlazados a 8 hidrógenos. Fíjense que los 3 carbonos, los carbonos de los extremos están enlazados cada uno a 3 hidrógenos, y el carbono central está enlazado a 2 hidrógenos. Entonces, ahí vemos una diferencia entre una fórmula general y una fórmula desarrollada. También puede existir, o mejor existe, una fórmula que es semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada vamos a hacer un ejemplo con el etano acá en la pizarra, como para ver la diferencia. Por ejemplo, el etano habíamos visto que era carbono 2, hidrógeno 6. La fórmula general era CN, hidrógeno 2N más 2. Cuando el carbono es 1, cuando N es igual a 1, lo que se tiene es carbono 1, que no se coloca, y hidrógeno 2 por 1, 2, más 2, 4, CH4. Cuando N es igual a 2, lo que se tiene es carbono 2, hidrógeno 2 por 2, 4, más 2, 6, hidrógeno 6, y así sucesivamente. Entonces, en el caso del etano, vamos a ver que esta vendría a ser su fórmula general.
Pero también tenemos una fórmula que es semidesarrollada, en la que se coloca cada carbono con sus hidrógenos. Entonces esa es otra forma de representar. Y tenemos una fórmula que vendría a ser una fórmula desarrollada. Vamos a ver si puedo borrar un poquito esto. Una fórmula desarrollada que sería carbono representando cada carbono con su enlace al hidrógeno. También nos podemos encontrar frente a representaciones que intenten mejorar esta representación plana, considerando algún carbono, o sea, la tridimensionalidad de los compuestos de los alcanos, en los cuales, como habíamos visto al comienzo, el etano se podría ubicar cada hidrógeno si va hacia el lector, digamos, hacia la pantalla, o en el mismo plano que está la pantalla. Entonces, se van a encontrar con diferentes formas de representar los compuestos orgánicos. Vamos a ver que van a encontrarse con los primeros alcanos. El primero era el metano, que era CH4. A continuación vamos a tener el propano, que es C3H8, un compuesto que tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos. Su fórmula semidesarrollada ya la habíamos visto, nos habíamos visto la desarrollada, pero podemos hacer la semidesarrollada. Perdón, ahí está. Y como ejercicio les dejo que ustedes hagan la desarrollada, que vendría a ser similar a la que estamos viendo en la diapositiva. El siguiente compuesto, que es el compuesto de 4 carbonos, es el butano, que sería carbono 4, hidrógeno 10. Voy a hacer la fórmula semidesarrollada, que sería CH3, CH2, CH2, CH3. Fíjense que cada carbono tiene el máximo enlace que puede tener, ya sea enlazado a otros 2 carbonos y a 2 hidrógenos, o enlazado a 3 hidrógenos y a otro carbono. A partir del siguiente elemento, a partir del siguiente compuesto, el siguiente alcano, se empiezan a nombrar con un prefijo que me indica la cantidad de carbonos que hay en el enlace. Por ejemplo, el siguiente va a ser el pentano. Penta me indica 5. Perdón. Entonces, el siguiente compuesto, que es el carbono 5, hidrógeno 12, es el pentano. El siguiente compuesto es el hexano. Hexa indica 6, carbono 6, hidrógeno 14. El siguiente compuesto es el heptano. Perdón. Heptano. Ahí está. Hepta indica 7. Siguiente sería el octano, que me indica que tengo 8 carbonos. Y su fórmula desarrollada sigue siendo similar. En el caso del carbono del pentano, te voy a tener 5 carbonos enlazados. Los carbonos
que son interiores van a estar enlazados a 2 hidrógenos, y los carbonos que son exteriores o de extremos van a estar enlazados a 3 hidrógenos y a un carbono, y así sucesivamente. El que le sigue al octano es el nonano, el 9, y el decano, el de 10. Entonces, los alcanos tienen para nombrarlos, tienen la terminación ano. Los 4 primeros tienen nombre, que es, digamos, nombre propio, que no derivan de un prefijo que me indique la cantidad de carbonos que hay. El metano es el primero, el más sencillo, que tiene un solo carbono. El etano es el que le sigue, el que tiene 2 carbonos. El propano es el que tiene 3 carbonos, y el butano es el que tiene 4 carbonos. El propano y el butano son o una mezcla de ellos o uno por separado, son los que se usan como gas de combustión para la cocina, para cocinar. Por lo general nosotros usamos butano, y hay otros lugares donde usan propano o una mezcla de los dos. Y el metano es un subproducto que se desprende de las heces de los animales, de las vacas y de los cerdos, por ejemplo, que también se puede usar como combustible para obtener energía. Entonces esta vendría a ser la serie de alcanos de cadena sin ramificar. Digamos, podemos ver que los alcanos tienen otra característica, que es que tienen cadenas ramificadas en algunos casos, y vamos a ver cuál es la problemática que acarrea esto, sobre todo a la hora de nombrarlos. Como les decía, al ir aumentando la cantidad de carbonos en el compuesto orgánico en cuestión, aparece una peculiaridad, que es que hay compuestos que tienen la misma fórmula general, pero que tienen distintas estructuras. A esos compuestos se les llaman isómeros estructurales. Si ustedes se fijan en los compuestos que se tienen abajo, ambos tienen 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero tienen una estructura distinta, con lo cual se ve que son compuestos distintos, pero tienen la misma fórmula general. Quiere decir, cuando estoy nombrando, los dos son butanos, porque tienen 4 carbonos. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar cuando hay un isómero de otro, cuando hay una estructura distinta? Entonces, para ese tipo de particularidades hay una serie de reglas, tanto en la nomenclatura moderna, la IUPAC, como en la nomenclatura más tradicional, digamos. Entonces, eso vamos a ver en el próximo video, en la próxima clase. No sé si va a ser en forma presencial o va a ser en forma virtual nuevamente. Vamos a arrancar con nomenclatura, cómo vamos a darle nombre a los compuestos que ya no solo tienen cadena lineal, que eran sencillos, que nosotros fuimos viendo que se le iba agregando un prefijo que indicaba la cantidad de carbonos que había presente en la molécula, sino alguna forma de poder denotar que hay una estructura distinta en el compuesto. Entonces, a partir de la próxima clase vamos a introducirnos en lo que sería la forma de darle nombre, o la serie de reglas para darle nombres a los compuestos del carbono en general, no solo a estos
compuestos o estos hidrocarburos alcanos de cadena lineal, sino alcanos también de cadena ramificada. Entonces, vamos a llegar hasta acá hoy en el que vimos, bueno, la importancia de la química del carbono. Vimos la peculiaridad que tiene el átomo de carbono y los enlaces que puede formar, y arrancamos viendo la primer serie de compuestos de hidrocarburos compuestos basados en carbono, en los cuales solo hay enlace simple carbono-carbono y enlace simple carbono-hidrógeno, que son los alcanos. Entonces, a partir de la próxima clase vamos a profundizar lo que sería la nomenclatura de los alcanos, y eso nos va a permitir avanzar en la nomenclatura y el entendimiento de otros compuestos que ya no solo tienen esos enlaces carbono e hidrógeno, sino compuestos que pueden llegar a tener dobles o triples enlaces. Espero que les sirva este video, y cualquier consulta pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Nos estamos viendo el lunes, en todo caso, o el miércoles.